Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Momento del análisis del acontecer. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de viernes, ya viernes 23 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana de esta forma, entregándoles lo último en la información generada en el ámbito nacional y local. Estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info y en las redes sociales de esta agencia. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde le llevamos a usted la producción de esta agencia en el canal 73 de CNR estatal, esta opción que nos brinda esta plataforma que desde Rosarito lanza la señal surgida desde acá, desde Tijuana, desde mi casa, que es su casa. Un privilegio saludarle. Sin duda esta mañana doy la bienvenida ya a quienes están conectando con este espacio. Leti Flores, bienvenida. Melba Cortés Juárez también, bienvenida. Saludos, buen día. Elisa Sánchez también nos acompaña. Muchísimas gracias. Oiga, pues hay ciertamente algunas novedades. Una de ellas, de la mayor relevancia nacional, sin duda, pues es la declaración que acaba de hacer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura, en torno a esta decisión de la Cámara de Diputados de aprobar en comisiones ya ese artículo transitorio de la reforma al Poder Judicial, con el propósito de extender 2 años su ejercicio al frente de la Suprema Corte. El señor Saldívar, que es el ministro presidente, ha hablado sobre esto y dice: yo no quiero 2 años más. De esto le vamos a compartir los pormenores. Dora Montaño también nos acompaña hoy, bienvenida. Cristóbal Sandoval, buenos días. Héctor García, saludos, mi estimado Héctor. Un placer saludarte, por supuesto. Un gusto. En el ámbito de lo local, bueno, pues hay algunas novedades también que le vamos a compartir. Mientras avanza en la campaña de los candidatos, ahora con los candidatos incorporados por la presidencia municipal. A ver. Bueno. Muy bien. Nos sigue llegando información de la mayoría de los candidatos. Perfecto. Este dato también se lo voy a compartir. Es el reporte de la inseguridad pública. 8 asesinatos en las últimas horas, parte de la estadística, hasta esta mañana. Y por supuesto, bueno, pues la jornada apenas inicia.
Así que le vamos a ampliar esto. Por supuesto que sí. Hoy, por cierto, el presidente de la República se pronunció sobre un tema que es el abuso de tipo sexual y contra la dignidad personal, y todo esto es una discusión que se ha generado a partir de la acusación contra un diputado federal de Morena, que habría intentado abusar o logró abusar de un menor de 15 años y fue detenido cuando este muchachito busca al gerente del hotel donde se encontraba y pide su ayuda, interviene la policía y se hace un escandalazo tal que Morena está ya considerando muy seriamente la posibilidad de expulsarlo, incluso de expulsarlo. Qué lío se ha armado, ¿eh? Y todo este cuestionamiento, por supuesto, envía un mensaje fortísimo a la clase política. Hoy, este hombre, Saúl Huerta, está viviendo un infiernito, le quiero decir. Aparentemente no es más que consecuencia de sus acciones, aunque ha negado los cargos, por supuesto, pero la autoridad será definitivamente la que determine si verdaderamente este hombre cometió los actos de que se le acusa. Es un asunto muy, muy sensible, muy delicado, que está resultando ser muy oportuno justamente en un momento en que en este país está en discusión intensa el tema de la protección y el empoderamiento de la mujer, pero también la protección, el señalamiento, la condena de los abusos del hombre, no solo hacia la mujer. De entrada en este tema, pues es inevitable voltear a ver el caso de los niños maltratados. Y este incidente, evidentemente, de alguna manera, pues encaja perfectamente con esta discusión pública que se está dando en el país de tiempo reciente. De esto también le vamos a platicar. Yo saludo de igual manera a Benjamín García, que ya está con nosotros. Buenos días. ¿Comentó algo sobre el campestre el presidente López Obrador? Ajá, no se le olvidó, don Benjamín. Ahorita vamos a entrar a estos temas de inmediato. Por lo pronto yo le quiero compartir lo que tiene que ver con esta decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que ha decidido romper el silencio. Esto luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobó esa parte, ese artículo transitorio agregado a la reforma del Poder Judicial y apoyado por Morena en la Cámara de Diputados para promover que se quede 2 años más, según estas consideraciones que estuvieron vertiendo diputados de Morena, particularmente del Partido Verde Ecologista, que de hecho fue el promotor de la iniciativa, el autor de que se incluyera la propuesta. Y entonces, luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ampliar la presidencia de Arturo Saldívar por 2 años, el ministro acudió a las redes sociales para compartir su posición. Dice el presidente Arturo Saldívar que de último momento se incluyó un artículo transitorio con el que se amplían 2 años su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia, mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo. Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso,
no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad. Ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y de todas las juzgadoras y juzgadores federales, tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos, dijo Saldívar. La aprobación de la nueva legislación da vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994, la cual permitirá tener un poder judicial renovado y fortalecido que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia expedita y más cercana a la gente, que exista una mejor defensoría pública y que las y los juzgadores tengan mecanismos objetivos para su promoción, avanzando hacia la paridad de género, refirió el ministro de la Corte. Destacó que los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto del trabajo de años y de un amplio consenso. Yo no quiero 2 años más, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte al ser cuestionado sobre para qué querría 2 años más para la presidencia de la Suprema Corte. Esto ya en una entrevista que aceptó conceder en radio después de tomada la decisión en la Cámara de Diputados. Que quede claro, yo no quiero 2 años más. Yo estoy ejerciendo el cargo para el que fui electo. Ese transitorio no fue decisión mía ni idea mía. Eso ya lo he dicho consecuentemente. Yo estoy dentro del plazo para el cual fui electo y no me voy a distraer con ese tema. Ese tema lo resolverá la Corte y estoy seguro que lo resolverá de la mejor manera, dijo el legislador, bueno, el ministro presidente Arturo Saldívar, que de esta forma finalmente rompe el silencio y responde luego de la serie de críticas que se han generado precisamente por su silencio frente a esa propuesta, ¿no? Porque se asumió que estaba simplemente dejando correr las cosas para ver si pegaba, ¿no? Para decirlo en términos llanos, pues, así el asunto. ¿Qué temas estos? Y efectivamente, todo parece indicar que es un hecho la aprobación de la dichosa minuta y el artículo transitorio incorporado al texto original, que como él afirma, no incluía ese apartado, lo agregaron después. De cualquier manera, me parece que la afectación está hecha, ¿no? Haber hablado a tiempo seguramente habría marcado una diferencia a su favor y a favor de la institución que representa, porque no solamente está él en entredicho, también con esto, pues la credibilidad de la institución. A ver, Ponce Cota, saludos, bienvenido, buen día. Jorge Robles Contreras, buen día, magnífico viernes, por supuesto, y fin de semana, así como no. Lo mismo digo, que la pasen muy bien este fin de semana todos ustedes. Enrique Ibarra Celaya también nos acompaña hoy, Angélica Medina, Ramón Reynoso, bienvenidos, muchas gracias. Mire, el tema del diputado Saúl Huerta se ha convertido en una verdadera papa caliente para Morena. En plena campaña, imagínense nada más, un asunto de esta naturaleza, un escándalo de esta naturaleza, no ayuda. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenó el presunto abuso sexual del diputado de Morena a un menor de edad,
dijo que este delito tiene que ser castigado porque, a diferencia de las pasadas administraciones, su gobierno no es igual y no se va a encubrir a nadie. Hay que sancionar, hay que castigar a los responsables de cualquier delito, advirtió. ¿Tendría que renunciar al fuero este diputado? Se lo cuestionó al presidente esta mañana. Sí, a todo lo que corresponda, y esto tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial porque eso cae en la esfera del derecho penal. Que no se escude en el fuero, se le insistió al presidente y dijo, no, pero los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia en el poder la que tiene a su cargo el gobierno. Es otra cosa, no somos iguales. Que se actúe, dijo el presidente al responder cuestionamientos sobre este asunto, mientras el diputado de Morena pues está en el ojo de la tormenta en este momento y en espera de que avance la judicialización de este asunto y una vez que se acredite que hay elementos suficientes, pues se plantee al Poder Legislativo, se pida el juicio de procedencia, se le desafuere y quede sujeto entonces a disposición de las autoridades, pues de la Fiscalía, concretamente, ¿no? Para que avance ya el resto del procedimiento y lo que sigue es que se le vincule o no a proceso y se determine si amerita estar tras las rejas en lo que avanza este juicio en su contra, porque es casi un hecho, hasta donde alcanzamos a ver, que este hombre será enjuiciado. Se le acabó todo, ¿eh? Todo se le acabó. En seguimiento de esto, uno de los medios capitalinos de comunicación logró una charla con este muchacho, Ciro Gómez Leiva. No sé si usted haya tenido oportunidad de ver esto, entrevistado y él desde la penumbra y cubierto con una prenda para que no se viera su rostro, contó cómo Saúl Huerta trató de ofrecerle dinero para que guardara silencio, pero él no aceptó. Dice el muchacho que el miércoles pasado fue a un Oxxo con el diputado para hacer una recarga telefónica y mantenerse en comunicación con sus padres que viven en Puebla. Tras esto, Huerta hizo la recarga, le compró un refresco y se trasladaron en auto al hotel donde el diputado le había dicho a la víctima que se hospedarían cada uno en su propia recámara. Al beber el refresco me supo amargo, amargo. Ya de ahí ya no pude. Me intentaba parar y me sentía muy mareado, dijo el menor de edad, y agregó que aunque le sorprendió que solo hubiera rentado una habitación de una sola cama, llegó a acostarse, pues ya no podía sostenerse en pie y se sentía muy mal. Y es entonces cuando el diputado sale del baño desnudo y empieza el abuso, empieza el forcejeo. Y entonces, después de esto, busca el apoyo, interviene la policía y el resto es historia, se lo hemos compartido aquí. Este menor de edad fungía como asistente del legislador poblano en la Cámara de Diputados, puesto al que llegó porque le prometió que lo iba a meter a estudiar un curso de inglés que le enseñaría a manejar y que lo iba a convertir en su secretario personal. El menor de edad trabajaba para el diputado con permiso de su madre, la señora Guadalupe Lezama, quien contó en entrevista que conocieron al legislador en un tianguis en Puebla, lugar al que acudió a dejarles una despensa en apoyo porque el marido de Guadalupe estaba convaleciente en el hospital por padecer COVID. Yo lo conocí el 11 de abril trabajando en un tianguis en Puebla, dijo Guadalupe, y contó cómo su hijo envió un mensaje al legislador con la ubicación del tianguis al que acudió a dejar la ayuda y conoció al menor, al cual le ofreció empleo en el equipo de su campaña de reelección para la Diputación del Distrito 11 de Puebla. Le comenté que si quería trabajar en su campaña volanteando, poniendo lonas, y me dijo que sí,
pues el menor vio una oportunidad para ayudar a su familia. Sí, mamá, quiero ir, quiero conocer, quiero crecer, le dijo su hijo, y yo le permití ir. Pero eso no significa que yo le autorizara un abuso sexual, dijo Guadalupe Lezama. Declaraciones todas estas que le generan un clima, por supuesto, nada favorable al legislador, que está aún triste de quedarse en la calle, literalmente sin posición política, sin prestigio personal, deshonrado y con la amenaza pendiente de terminar sus días en prisión. Y, por supuesto, señalado públicamente, como ya lo está haciendo, ¿no? Y hasta condenado porque, pues usted comprenderá, en un tema tan delicado es inevitable que haya mucha gente que de pronto, así de inmediato, en una reacción inicial, pues lo condena, ya lo juzga, lo condena, y si pudiera ejecutarlo, seguramente lo ejecutaría. Son temas muy sensibles. Ya sabe usted cómo reacciona la población en este tipo de asuntos, ¿no? Cualquiera se pone en los zapatos de esa señora y por supuesto, usted comprenderá, se indigna inevitablemente. Tan solo de pensar que un hijo suyo pudiera estar en una circunstancia de riesgo como la que vivió ese menor. Don Juan José Hernández también nos acompaña esta mañana. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Armando Fidel Ramos Hernández también nos acompaña hoy. ¿Tienes foto? Dice. Sí, sí, claro que sí. De hecho, la hemos venido compartiendo, pero por supuesto que sí. No le fue bien en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados donde participó este legislador. A ver. Qué complicado es este tema, de veras. Estoy queriendo compartir esa imagen. No la encuentro de momento, mi estimado Armando. Te la debo. No la tengo aquí a la mano. Pero sí están las cosas, pues, en torno a este tema. Hay otro tema, de igual manera, muy delicado, muy sensible. Es una denuncia pública que se convirtió en un asunto verdaderamente escandaloso. Sucede en Toluca el caso de una maestra de inglés que estaba impartiendo clase virtual a sus alumnos cuando llega su pareja sentimental y la insulta, la golpea y le pide a gritos, le exige, le reclama por haber usado su computadora. Estaba fúrico la pareja, el esposo o lo que sea, contra esta maestra de la preparatoria 5, plantel Dr. Ángel María Garibay, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, porque ella se atrevió a usar su computadora y le gritaba: mi computadora no me la agarras. Lo que sucedió a continuación, lo tiene usted que escuchar, es lo mismo que escucharon los alumnos que estaban conectados para recibir su clase de inglés y recibieron otra cosa, por supuesto. Muy bien, agradezco las consideraciones, las comparto. Amerita, sí, por supuesto que sí. Amerita compartirlas de una vez, ¿no? Respecto del tema del ministro Saldívar, me dicen aquí, en el manejo mediático del tema, de esta reforma que pretende prolongar 2 años la
estancia del presidente de la Corte, se perdió de vista la reforma integral por sí misma y la discusión se enfocó al transitorio introducido a la iniciativa, ciertamente. Y no le falta razón al ministro, por cierto, en lo que dijo, sin duda. El problema es que sale tarde a decirlo. Eso refleja una poca sensibilidad para entender la realidad que se ha generado, todo lo que se ha generado, por no salir a tiempo a detener eso. Hoy ya a toro pasado ya le genera falta de credibilidad, esa es la verdad. Dice que salió tarde a establecer su postura y eso le afecta a la institución, sí, ciertamente a la institución también. Por otra parte, no debemos perder de vista que el ministro y todos sus pares, como él los dice, deben abstenerse de opinar en un asunto que muy seguramente en algún momento llegará a su conocimiento como integrantes de la Corte. Opinar les generaría un impedimento para conocer del asunto en su momento, porque su juicio o voto habría perdido su imparcialidad u objetividad al fallar en un sentido o en otro. Sí, también enteramente cierto. Pero esta declaración del señor Saldívar de inmediato habría hecho una diferencia en cuanto a la credibilidad personal del ministro y también de la institución, porque lo que está en juego es la credibilidad de la institución, más que incluso la del propio Saldívar, que ya ha sido objeto de cuestionamientos desde las fechas en que se le promovió para ser el ministro presidente de la Corte hace algunos años, ¿no? Porque había quienes le vinculaban con intereses de sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Así es que no es un hombre exento de cuestionamientos, pero finalmente una respuesta oportuna habría hecho un mundo de diferencia, pero un mundo de diferencia. Pero bueno, retomo el tema de esta maestra. Se lo comparto a continuación. No es un audio de la mejor calidad. Considere usted que esto fue producto de la grabación que se hizo, de la transmisión. Es la transmisión que están viendo los muchachos que no saben qué pasa. Finalmente, cuando se dan cuenta que su maestra ha sido lastimada, piden ayuda y piden a las autoridades del plantel que intervenga y que ayude a la maestra de inglés, porque fue claro para todos que fue violentada. Este es el rostro de la violencia contra la mujer en general, que se ha vuelto cotidiano en el país, ¿no? Así luce, así se ve, así lo vieron estos muchachos estudiantes de la clase de inglés. Se lo comparto a continuación, ponga usted atención a ver, porque el audio a veces es un poco deficiente, pero aquí está. Okay. The next one. Number 5. Is she wearing a pink dress? Yes or no? No. What color is her dress? Who can tell me what color is her dress? Hello? Chileno. Okay. Excellent. Very good. ¿Está bien?
Y eso fue lo último que se pudo escuchar. La maestra solo pedía que le diera la oportunidad de interrumpir la clase para que los muchachos no se dieran cuenta de la agresión en su contra. Esto, por supuesto, que ha generado una indignación en el plantel. El video lo compartieron los estudiantes y se escucha pues a la maestra de nombre Jacqueline impartiendo la clase y luego pidiendo a gritos a su marido que le permita cortar la clase. Es un audio de 1 minuto. Se oye muy claramente que le reclama por haber usado la computadora y por haberle dañado el ratón según la reacción de este hombre. Es de verdad impresionante. En la página de Facebook de la institución, las autoridades educativas emitieron un comunicado en el que aseguran que ella se encuentra bien y que la escuela está atendiendo el lamentable incidente ocurrido miércoles por la tarde. El mensaje dice que brindan a la víctima todo el apoyo por parte de la escuela y señala que las autoridades universitarias tienen pleno conocimiento del asunto y ofrecen los servicios necesarios para mantener la integridad física y moral de la maestra. Usted comprenderá fácilmente que el conocimiento público de este incidente ha hecho renacer la ira, particularmente de los grupos de los grupos organizados, sobre todo de mujeres, que han venido dando una lucha por la dignidad, el respeto a la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero sobre todo, y más que por el empoderamiento, por el reconocimiento de los derechos de la mujer y el respeto a esos derechos, ¿no? Que son en esencia el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué tema de verdad? Impresionante. Jorge Bedoya, bienvenido. Buenos días. Saludos. Iker Caballero Malanche, es más violencia doméstica. Sí, efectivamente fue violencia doméstica. No es en este caso una acusación de abuso sexual, es un acto de violencia doméstica, de las muchas que no se ven, ¿no? Porque todavía está invisibilizado en un porcentaje importante en la vida pública nacional, está invisibilizado el tema. Luis Pablo Esparza, buen día, bienvenido también, muchísimas gracias, saludos, muchísimas gracias. Sí. Californix, Baja California presente, Sergio Beltrán, Evelia Álvarez Cerda, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muy amables, Angélica Medina, bienvenida también, gracias por acompañarnos. Mire, del el balcón de los recuerdos, de los temas que luego se nos van acumulando y se van quedando rezagados porque de pronto la avalancha informativa del día nos genera a veces hasta información en exceso y entonces pues la priorización de los temas nos lleva a dejar de lado algunos de estos asuntos, pero vale la pena, se lo comparto, como una cosa curiosa, interesante, curiosa. Como ustedes saben, porque yo asumo que la mayoría de quienes regularmente nos acompañan son gente que gusta estar informada y que todos los días dedica parte de su tiempo a informarse. Se habrá enterado de una confrontación muy reciente entre el llamado jefe Diego
el panista, ex diputado federal, ex senador, ex candidato presidencial, etcétera, etcétera, que sostiene pues no de ahora, sino de hace muchos años, un debate personal contra o con Andrés Manuel López Obrador, desde que este era candidato al gobierno del Distrito Federal, etcétera. Y ya hemos conocido en los últimos años, y mire que el presidente de la República anduvo en campaña de 18 años para la presidencia, antes de llegar al histórico momento de 2018, hoy ya es gobierno, ya es presidente, y ya tiene 2 años en el poder. Pero algunas de las actuaciones del presidente le han generado críticas severas y ha regresado a la palestra uno de sus críticos más enconados, que es Diego Fernández de Ceballos, que ha dicho de López Obrador, pues hasta de que se va a morir, con ese estilo sabrosón que acostumbra Diego Fernández y con ese tipo de palabras y calificativos que acostumbra aderezar sus intervenciones públicas. Y entonces, prácticamente lo reta a debatir ahora otra vez y pretende convertirse prácticamente, porque creo que esto es visible, en la cabeza, en el líder de esta corriente de opinión crítica hacia el ejercicio del presidente López Obrador. Y López Obrador, pues se enganchó. Ha respondido, y los periodistas, como parte de su trabajo, le preguntan, y López Obrador contesta. Y en estos días recientes, el presidente de la República decidió reproducir en la conferencia de prensa mañanera un fragmento de algunos de aquellos debates que se dieron en Televisa, oiga usted, ¿no? Cuando Joaquín López Dóriga era el conductor titular de Primero Noticias. Y era, bueno, un asunto espectacular tener ahí a 2 tribunos debatiendo y a un activista político muy intenso, más joven, con más vigor, claramente, ¿no? Con una forma de hablar ya no tan pausada, ¿no? Como hoy, el tiempo cobra facturas, pero combativo, muy combativo y sin inmutarse mucho, mientras que el jefe Diego, un hombre que a todas luces se exhibe como temperamental y bueno, así vibrante, ¿no? Ya sabe usted, nomás le faltó el puro, porque es un accesorio inevitable en Diego Fernández de Ceballos, un hombre de prosapia, el marqués de Querétaro. Le conocen, pues es un hombre de además, dedicado al litigio, dicen frecuentemente sus críticos, desde el poder o aprovechando su relación con el poder. Por eso ha sido un exitoso abogado, su despacho ha sido un despacho exitoso. Ese es el Diego Fernández de Ceballos de aquellos días, y López Obrador de la época los va a ver usted a continuación. No le voy a compartir todo lo que el presidente de la República compartió en su conferencia de prensa mañanera, solo un fragmento, en donde López Obrador, porque ese es el origen del debate, lo acusa de haber sido cómplice del régimen para, o en aquel proceso, en aquella discusión en la Cámara de Diputados, para que se quemen las boletas que comprobarían el fraude cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Usted debe recordar aquel episodio. Y entonces López Obrador insiste, tú eres cómplice del régimen. Y utilizan parte de ese debate. Y luego el presidente López Obrador señala a quienes habrían sido cómplices por parte del PRI en esta trama, que le identifica como una trama convenida entre priistas y panistas para hacerle el favor a Carlos Salinas de Gortari,
que es un hombre que llegó deslegitimado al poder por acusaciones de fraude electoral contra su opositor más fuerte, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y le comparto ese fragmento, específicamente ese fragmento, y ponga usted atención en los nombres que menciona el presidente de la República, que disfruta, por cierto, viendo de nueva cuenta, muchos años después ya, ese debate ahí en Televisa entre él y el jefe Diego. Escuche usted esto. Traigo la copia estenográfica de ese discurso, se lo puedo leer otra vez para que no lo un momento, Diego, vamos para los segundos. No, pero yo no salgo de aquí de lo de Playa de Mancha. No, las construcciones. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Este es el documento que ustedes. Sí, qué horror. Sí. Mira, no es vergüenza, no es ninguna vergüenza, es nada más poner al descubierto de que usted siempre ha sido cómplice del régimen. Yo te voy a decir una cosa, Joaquín, porque esto fue lo que originó el debate. Yo dije, Diego subió a la tribuna para pedir que se quemaran los papeles, los míticos papeles de la elección del 88, así le llamó míticos, que viene, según entiendo, de mito. O sea, que la elección del 88 fue un mito. En esa sesión, por primera vez, subió a la tribuna Ortiz Arana, que era el jefe de la bancada del PRI. Nunca había subido, ya llevaba 3 años, casi 3 años, en la legislatura, y jamás había subido a la tribuna Ortiz Arana. Y fue el que subió a defender el proyecto de que se quemaran los papeles. ¿Quiénes se apuntaron a favor de la propuesta de Ortiz Arana? Amador Rodríguez, Miguel Ángel Yunes, José Antonio González, que fue del PRI, ahora está en salud, César Augusto Santiago, Agustín Basabe, Efraín Zúñiga, Laura Alicia García, Juan José Castillo Mota. Subieron a la tribuna a defender el dictamen. El señor Diego, ya lo vimos, pidió que se quemaran, que se destruyeran los papeles del 88. Había otra propuesta más sensata y además yo considero que más todos sentimos que estos papeles se microfilmaran y que se enviaran al archivo de la nación, porque estábamos hablando de una elección fraudulenta. Yo diría que el 88, así como el 68, son parteaguas de la historia de nuestro país. Y sin embargo, el señor subió a pedir que se quemaran los papeles. Eso fue lo que originó este debate. Ahí está. Pues sí, el presidente de la República se refirió en aquellos días, ¿no?, a Amador Rodríguez. Amador Rodríguez Lozano es hoy el secretario general de Gobierno del Estado. Amador Rodríguez Lozano es el hombre al que se ha referido pues evidentemente más vigoroso y joven Andrés Manuel López Obrador, y revive hoy aquel pasaje convertido en presidente de la República hace unos días. Y sí, pues en el recuerdo lo que hace es visibilizar a los personajes de aquel entonces que, según él, fueron corresponsables de este acto fraudulento para ocultar un fraude, el fraude electoral que se habría cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la elección presidencial de 1988, que por lo menos en el caso de Baja California obtuvo votos por encima de Carlos Salinas de Gortari. Ganó la elección en Baja California Cuauhtémoc Cárdenas,
y en una jornada en donde se le tuvo que reconocer la votación a favor a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Aquel viejo discurso, aquel viejo debate, pues el presidente de la República quiso compartirlo de nueva cuenta para exhibir a un Diego Fernández de Ceballos que con más años encima le sigue reclamando y lo sigue confrontando y lo sigue queriendo confrontar en debate de nueva cuenta. Y entonces, como en un acto de divertimento, el presidente López Obrador dijo, te voy a recordar quién eres, ¿no? Y lo muestra en esta conferencia de prensa mañanera desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional. ¿Qué cosas, no? ¿Habrá estado consciente el presidente López Obrador de que aquel Amador Rodríguez al que se refirió entonces es el actual secretario general de Gobierno del Estado de Baja California? ¿O ya lo sabe, lo tiene claro? Él los vio desfilar en la Cámara de Diputados para defender esa propuesta de quemar las boletas. Pero, ¿se habrá reivindicado Amador Rodríguez Lozano ante el presidente de la República? ¿Quién sabe, no? Tal vez un día habrá la oportunidad de preguntarle. Son de las cosas curiosas, ¿no? Que la historia nos provee, que quedan documentadas y que de pronto se impone ponerlas en perspectiva a la luz de los nuevos tiempos, a la luz de los cambios que ha registrado el país, ¿no? Y bueno, pues el presidente de la República tiene el poder de lavar conciencias y lavar culpas y lavar imágenes. Y si no, pues ahí está el caso de la alcaldesa de Rosarito, ¿no? Que a pesar de haber escenificado un vergonzoso episodio, al concluir una jornada de trabajo con una botella de tequila y música, y la compañía de un músico, del acordeonista de los Tucanes de Tijuana, pues recibe el reconocimiento, pero efusivo, público y notorio del presidente de la República en una visita reciente, y además recibe la oportunidad de reelegirse para la presidencia municipal. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Juan José Hernández, ¿dijo Amador Rodríguez Lozano? Sí. Evidentemente se refiere al actual secretario de Gobierno de Baja California, sí. Bueno, Amador Rodríguez Lozano era subsecretario en algún momento, un año después de la elección presidencial del 88, era subsecretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, hasta donde yo recuerdo. Y con ese carácter vino a Baja California en 1989 a apoyar los trabajos electorales del PRI en el 89, cuando el PRI pierde la elección, evidenciado por múltiples intentos de fraude electoral, acreditados, documentados, en su momento claramente documentados, incluso por medios de comunicación, ¿no? De aquellos días, incluido el semanario Cambio 21, del que formamos parte varios periodistas, entre ellos Dora Elena Cortés y un servidor. Sí, por supuesto. Blanca Lilia Gándara, saludos, bienvenida, buenos días, tarde, pero sin sueño, bienvenida, gracias, Luis Pablo Esparza, solito se da el balazo en el pie evidenciando a las ratas del PRI en su partido. Qué feíto se oyó eso, don Luis Pablo. Ahí está la participación de don Luis Pablo. Por supuesto que sí, Blanca Lilia. Muchísimas gracias, muy amable.
Raúl Villarino desde Ensenada. Éítale, buenos días y ánimo. Aquí trabajando desde mi taller artesanal La Vinata. Sigo con el rescate de las tapas Corona para convertirlas en corcholatas. Saludos. Cuando tenga algún contacto por acá, por Tijuana, que le ayude con esa campaña de recolección, me dicen, lo damos a conocer para que la gente sepa dónde puede respaldar su proyecto, don Raúl. Ya tendremos oportunidad de ir a saludarlo un fin de semana por allá en el Hotel Cortés, donde se instala en fines de semana, si no me equivoco, para la muestra y venta de sus productos artesanales interesantes, por cierto. Aquí compartimos una imagen de ellos en cuanto nos platicó su caso. Bueno, pues ahí está un tema que estaba ahí guardado en el baúl de los recuerdos. Como una curiosidad, ¿no? Pues digo, qué cosas tan interesantes ve uno. Nunca termina uno de sorprenderse. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, sí, desde luego. Las vacunas. Puntos de vacunación en Tijuana para la segunda dosis. La vacuna Pfizer. El Instituto de Movilidad Sustentable, IMOS, que es de hecho la nueva sede del gobierno del estado, por allá por el Florido. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en la zona Río. En Playas de Rosarito, la segunda dosis de Pfizer. Centro de Salud Primo Tapia, parte baja, Centro de Salud Rosarito. Y en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ahí están ya listos para recibirles. Hoy viernes se instalaron 2 puntos de vacunación adicionales en Tijuana. En playas, por supuesto, en Playas de Rosarito, le decía, en el caso de Tijuana, los 2 puntos de vacunación. Para que vaya usted, ¿no? Si todavía le interesa vacunarse, proceda de inmediato. Estarán disponibles las vacunas y le recuerdo que la vacuna Sinovac también estará disponible en el transcurso de fin de semana, porque el producto que se está aplicando, o el biológico, como dicen así muy propiamente, ¿no? Los servidores públicos de la Secretaría de Salud, ¿no? El biológico es Pfizer. Don Luis Pablo, un partido que era la esperanza de México, ahora es la desesperanza con estos personajes que ya no sorprenden, dice Luis Pablo. Pues ahí está la opinión de nuestros amigos esta mañana. Dice un hombre que, por cierto, reaparece. Mire usted, a propósito de la historia, ¿no? ¿Usted recuerda quién es Benjamín Gómez? Bueno, Benjamín Gómez, si mi memoria no me falla, es nada más y nada menos que un exdiputado. Quiero estar seguro de esto. ¿Dónde está? Sucede que el caso Leizaola va a terminar resolviéndose en tribunales, porque mire usted, el Partido Encuentro Social, el Partido Encuentro Solidario decidió no presentar sustitución de candidatos para la presidencia municipal.
con lo que en automático pues se le amarran las manos a Héctor Cruz, que es el candidato suplente a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Solidario, porque el PES decidió no designar nuevo candidato titular tras la resolución del Instituto Estatal Electoral que determina cancelarle el registro a Julián Leizaola. El paso natural sería subir a Héctor Cruz a la titularidad de la candidatura a la alcaldía, pero no, el PES decidió que no. Decidió que se va a tribunales. El PES, en el plazo que había otorgado el IE, 72 horas, que ya se vencieron, no presentó la sustitución, solamente un acto de impugnación de manera directa a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se brincó el PES al Tribunal Electoral del Estado bajo el argumento de que, pues siendo un órgano local, sería cómplice del gobierno morenista para cerrarle el paso a Julián Leizaola, y entonces deciden brincarse esa opción, porque además esa es la ruta normal. Usted promueve ante el órgano inmediato que tiene en el estado, que es el Tribunal Electoral del Estado, y después se va al Tribunal Federal, y el Tribunal Federal tiene, en el caso nuestro, para atender estos asuntos, una sala regional con sede en Guadalajara. Y al final de todo este recorrido, de esta ruta legal, está la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces el PES decide brincarse al tribunal local, se va hasta la sala regional de Guadalajara para promover la impugnación, y como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PES en Baja California, quien declara esto es Benjamín Gómez. Dice que esta será la ruta jurídica que se espera se resuelva antes de que transcurran los 45 días de campaña por la candidatura a la alcaldía. Recordó que el resto de la planilla fue avalada por el Instituto Estatal Electoral, y en la hipótesis de que el Tribunal Federal niegue el registro de Julián Leizaola, tendrían que recurrir a solicitud de ingresar un nuevo perfil a la candidatura. Sobre la cancelación del registro de la candidata por Ensenada que presentó doble solicitud de candidatura, se presentó el cambio en la persona de Olga Leticia Lelevier Grijalva. Será la candidata a la presidencia municipal por el PES en Ensenada, luego que a la candidata anterior se le negó el registro, quedó vacante esa posición, y ella sí fue sustituida por Olga Leticia Lelevier Grijalva, no así en el caso de Tijuana, donde Héctor Cruz tendrá que esperar un poco más si pretende participar finalmente como candidato a la alcaldía. Y si es que el Partido Encuentro Solidario decide que sea él y no otro, porque podría ocurrir, el candidato a la presidencia municipal. Pero ya es un procedimiento por separado. Don Benjamín Gómez, este hombre que hoy viene como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PES, hasta donde mi memoria me trae el dato, pues era diputado local por el PRI. Y es parte de aquella legislatura cuyos integrantes salieron corriendo y se ocultaron, ni siquiera fueron a entregar el cargo, en medio de un escándalo que los marcó, sobre todo cuando Benjamín Gómez hizo pública una acusación en el sentido de haber recibido una propuesta económica, me parece que era de $1 millón de dólares. Edgar Benjamín Gómez fue uno
de los diputados. Él fue diputado local por Tecate. Fue de hecho coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado. Y fue el diputado local, que en 2019 denunció sobornos por $1 millón para cambiar el periodo de gobernador y beneficiar a Jaime Bonilla Valdés, según el escándalo de aquellos días, ¿no? El resto ya lo sabe usted. Salieron humillados todos ellos y ocultándose, escondiéndose. Y don Benjamín fue uno de los que de plano ni siquiera se presentó a entregar el cargo al concluir su gestión como diputado local. Y hoy es, pues, delegado reaparece como delegado del Comité Nacional del Partido Encuentro Solidario. Después salió Benjamín Gómez a disculparse y pues a decir que al calor de la política y de el ambiente que él pues afirmó sin tener pruebas, porque cuando llegó el momento de ponerlo contra la pared dio un nombre, señaló a una persona y ese personaje pues reaccionó y brincó y Benjamín Gómez se hizo chiquito, ¿no? Y dijo, no, yo nomás, me disculpo, no es así, no fue cierto, es al calor de la campaña, ¿se acuerda? Bueno, hoy ha sido designado delegado al Comité Ejecutivo Nacional del PES, pues para atender esta etapa tan complicada del proceso electoral en lo que concierne a la candidatura a la presidencia municipal, porque evidentemente la candidatura a la gubernatura no tiene ningún problema hasta el momento, ¿no? Ahí está el ingeniero Jorge Jangrón, que continúa haciendo campaña como candidato a gobernador, y la campaña de municipios está atorada. No hay candidato a la presidencia municipal y va a llegar tarde a la campaña, aunque bueno, Héctor Cruz Aparicio, que está acreditado como candidato suplente, pues él ya anda haciendo campaña para el proyecto, de todas maneras, aun cuando es solamente un candidato suplente a la presidencia municipal. Ya participó ayer en un debate organizado por, en un foro, no fue debate, la verdad no fue debate, ni siquiera tuvo formato de debate, fue una plataforma donde los aspirantes a la alcaldía por los diferentes partidos respondieron la misma pregunta a todos sobre diversos temas y interactuaron ahí brevemente. Un hombre bendito entre las mujeres, puras chicas, ¿no? Interesante escucharlas a las chicas. Y ahí le dieron entrada a Héctor Cruz Aparicio para que participara, considerando pues y reconociendo que era candidato suplente a la presidencia municipal, pero tuvo la oportunidad de exponer sus puntos de vista ahí. Francisco López Silva, saludos, buenos días, un gusto saludarte, mi estimado Francisco. Nos vemos a la 1, don Luis Pablo, claro que sí, por supuesto. Oiga, sí, y es que ya se nos vino el tiempo encima. A mí solo me resta agradecer enormemente la gentileza de su sintonía esta mañana. Le reitero la invitación para que a la 1 de la tarde, si le es posible, siga informándose aquí con nosotros en la segunda edición de AFN Político y Algo Más. Y le recuerdo, bueno, pues en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias le estaremos ofreciendo las últimas novedades informativas. Así que siga usted informándose con Agencia Fronteriza de Noticias. Con su permiso, nos vemos en un rato más, mi estimado Toño Carpio. Saludos hasta la colonia Buenavista, ya sé que andas de vago por allá. Ya veo. Saludos a tu hermana Berta. Con permiso. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes
de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y